Queridos amigos, nos preparamos a la venida de nuestro Salvador en medio de nosotros. La encarnación, uno de los misterios más importantes de nuestra vida cristiana, supeditada ciertamente a la resurrección. En esta novena, es decir, el camino de perfección que nos pide el Señor, meditamos los 9 días sobre el bien común, la propuesta de nuestros obispos del Paraguay. Vamos a iniciar este momento de oración que le dedicamos en familia principalmente, pidiendo la protección de Dios. Y este gran milagro, Dios mismo, que se encarna y que entra en nuestra historia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos amigos, estamos en este 7º día de nuestro caminar hacia la encarnación, la venida de Dios en medio de nuestra historia, en medio de nuestra vida. Nuestros obispos del Paraguay nos proponen en este 7º día del novenario el tema de la justicia y de la equidad. La justicia y la equidad son fundamentales para el bienestar de las personas y de las sociedades. Sin embargo, la explotación y la desigualdad siguen siendo problemas graves en muchos lugares del mundo, especialmente en nuestra nación, el Paraguay. La justicia se refiere a la imparcialidad y la equidad en la distribución de los recursos y de las oportunidades de todos sus ciudadanos. La equidad se refiere a la igualdad de oportunidades y la justicia en la distribución de los recursos naturales que Dios nos ofrece. La justicia y la equidad son esenciales para la dignidad humana y el bienestar de las personas. Por eso son fundamentales para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza y de la ignorancia. Son elementos esenciales para la construcción de la paz y la estabilidad de las sociedades. Oración. Dios de justicia y amor, en este momento de nuestra oración y preparación en el Adviento, te pedimos que nos ilumines para que podamos ver la realidad de la explotación y de las injusticias que afectan a tantos hermanos nuestros de nuestro país. Que podamos reconocer nuestra propia complicidad en sistemas y estructuras que perpetúan la opresión y la desigualdad de nuestros gobernantes. Que nos convirtamos en un corazón más justo y equitativo, que busque la justicia y la dignidad para todos, especialmente para los más vulnerables. Que podamos, Señor, trabajar juntos para erradicar la explotación y construir un mundo donde la justicia y la equidad sean una realidad para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oración de los fieles. Elevamos, queridos hermanos, nuestras oraciones al Señor, rezando principalmente por la justicia y la equidad en medio de nuestro país. Y por eso pedimos por nuestros gobernantes y líderes, para que sean justos y equitativos con todos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la erradicación de la corrupción en nuestro país, que corroe nuestra sociedad paraguaya, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jueces y magistrados, para que sean imparciales y justos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los empresarios y trabajadores, para que trabajen juntos por la justicia y la equidad de los empleados, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por cada uno de nosotros, para que nos convirtamos a un corazón mucho más justo y equitativo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oración final. Dios de justicia y amor, en este tiempo de Adviento te pedimos que nos prepares para la venida de tu reino, donde la justicia y la equidad serán la norma de vida, que podamos trabajar para que tu reino se haga realidad y que todos puedan vivir en justicia, paz y dignidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.